Emelina, usted que es presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, ¿ve la televisión por placer o por obligación? Pues un poco de placer y una parte de obligación, las dos cosas, pero hay una parte lógicamente que la veo por placer. Y cuando está en su casa, ¿qué tipo de televisión, qué tipo de programas busca o selecciona en su televisor? Siempre la información es una preferencia absoluta que tengo por la información. Me gusta además la información de varias cadenas y después algún programa que me relaje. Wyoming me gusta, me divierte, me río y me gusta reírme al final del día. Pues yo espero que vea este programa. Bueno, también, de vez en cuando también. Se emita. Cuando se emita lo veré, pero vaya, que de vez en cuando estoy en Sevilla, porque yo voy los fines de semana a Málaga. Cuando estoy en Sevilla, pues me gusta también zapear y ver lo que pasa en la ciudad. Con Emelina Fernández, la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, tomamos el último café. Muchas gracias, Emelina, por venir a tomar este último café del día conmigo, aunque creo que solo toma un café al día, el de la mañana, ¿no? Sí, tomo solo un café por la mañana, no suelo tomar café a lo largo del día. Es curioso porque hace unas cuantas semanas estuvo aquí el presidente del Colegio de Médicos y nos aconsejó eso, un café al día, nada más. Pues está bien, está bien, entonces tengo una costumbre sana. Sí, solo un café, decía 2... 3 ya es una barbaridad, nos decía. Bueno, qué agradable es con cámaras o sin cámaras, Emelina, sentarse a tomar un café, a charlar con alguien. Hombre, estamos en la televisión, esto es una entrevista. Usted que es doctora en comunicación, yo creo que la entrevista, no sé qué opina, es la esencia de la comunicación, porque son dos personas que se sientan a hablar, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es la posibilidad de tener un acercamiento mayor a una persona cuando le hace una entrevista de este tipo, que son entrevistas más íntimas, ¿no? Más personales. Eso que decían que había pasado de moda el género de la entrevista en televisión, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no opino yo eso de que va todo lo contrario. Ahora estamos asistiendo precisamente a un renacer de la entrevista. O sea que la entrevista tiene que tener dos elementos importantes, el entrevistado y el entrevistador. Y entonces, si los dos son interesantes, pues la entrevista tiene interés. Si no, pues evidentemente no la tiene. Pero quien importa en una entrevista es el entrevistado, en este caso la entrevistada, Emelina. Bueno, eso se dice en la facultad, ¿no? Eso se dice en la facultad, pero depende también de las preguntas que usted me haga. Bueno, usted preside el Consejo Audiovisual de Andalucía, que vela para que los medios públicos y privados sean útiles a la sociedad, en definitiva, que sirvan, que nos sirvan. Hablo de televisión y de radio. De radio, sí. Pero ¿se ha fijado, Emelina, que existe el término telebasura, pero no existe el término radiobasura? Sí, es curioso que además parece que la televisión se presta más a hacer un tipo de programación. A mí no me gusta mucho el término telebasura, ¿no? Pero bueno, parece que se presta más para entendernos a lo que la gente llama normalmente telebasura. Parece que la radio tiene de por sí más calidad, ya de por hecho, ¿no? Y es verdad que el término está acuñado para la televisión, pero no para la radio. No sé, nunca he oído yo, y yo en mis tiempos como profesora de la facultad daba precisamente programación. Teoría y técnica de la programación, es decir, que yo hablaba de programación, enseñaba programación. Y no existe el término radiobasura, ¿no? ¿Eso es que nos fiamos más de la radio que de la televisión? Sí, es más fiable. Las encuestas que se hacen, el barómetro que nosotros hacemos, el barómetro audiovisual de Andalucía, y las encuestas que se hacen, normalmente la radio es más fiable para la sociedad que la televisión. Curiosamente, porque se ve mucha más televisión que se oye radio, pero la gente cree más lo que oye por la radio que lo que ve por la televisión.
El Consejo, tengo una curiosidad, Melina, ¿el Consejo exige más a un medio público, como Canal Sur, por ejemplo, que a un medio privado? ¿Es así? Sí. ¿O no necesariamente? Sí, exige más. Sí, porque los medios de comunicación tienen una función social, todos, pero el medio de comunicación público, que está subvencionado, que está sustentado por el dinero de todos los ciudadanos, evidentemente tiene unas exigencias mayores que los medios privados, tienen unas exigencias mayores. Y en el caso de Andalucía, la televisión autonómica claro que tiene una exigencia mayor, porque entre otras cosas tiene firmado un contrato programa y tiene una obligación de servicio público y tiene obligación de emitir mayor cuota, por ejemplo, de programación de accesibilidad, es decir, tiene mayores obligaciones, de mayor cuota de obra europea, es decir, tiene más obligaciones. O sea que también el Consejo le exige más, por lo que me está contando. Sí, de hecho nos lo dice muchas veces, que tenemos los ojos puestos en la televisión pública, en Canal Sur, pero es evidente que es el gran operador público que tenemos en esta comunidad. ¿Y qué representan las televisiones locales? Estamos en una televisión local, en el Correo TV. ¿Qué representan las televisiones locales en el universo de la comunicación en Andalucía? Os lo pregunto porque la cercanía yo creo que es muy importante. Nos puede interesar lo que pasa en Australia, pero lo que nos preocupa, lo que nos toca, es lo que pasa en las 3000 o lo que pasa en Bellavista, ¿no? Sí, yo soy una defensora absoluta de la televisión local y de la televisión de proximidad. Creo que es el primer eslabón de la comunicación de la ciudadanía, de los ciudadanos y con su entorno y con sus costumbres, ¿no? Es decir, las televisiones locales, además en Andalucía hay muchas televisiones locales. Precisamente una reunión que hemos tenido esta mañana ha venido la vicepresidenta de Acutel, que como sabe es una asociación que tiene más de 90 televisiones locales y casi todas son privadas. Hay alguna pública también, pero casi todas son locales. Y es una organización de televisiones locales, es decir que la televisión local sí tiene una labor importante de cercanía y de darle a la sociedad pues aspectos que evidentemente una televisión autonómica y muchísimo menos una nacional no podría abarcar. Es decir, no se puede emitir por una televisión de ámbito nacional lo que le interesa a una localidad o a un pueblo más pequeño, porque sería imposible, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la televisión local, creo que hace un magnífico servicio. Y, hombre, tiene que estar dimensionada, lo que no puede estar en una televisión local y pretender o creer que tiene una televisión... Eso es un error. Claro, porque es un error. De hecho, los fracasos de las televisiones locales casi siempre van unidos a una falta de financiación, porque no hay un mercado, tampoco, sobre todo en la época de crisis, no hay un mercado que las pueda sustentar. Es que yo soy de los que piensan que la fuerza de una televisión local está en las distancias cortas, en esa televisión de cercanía de la que usted habla. Televisión de proximidad, Claro. que los términos que utilizan. Claro. Es que una televisión como esta, una televisión como la de Málaga, donde la gente puede ver sus procesiones, las cosas que son típicas de Málaga, evidentemente no tienen cabida, es difícil, o en Cádiz, los carnavales de Cádiz, es decir, el carnaval de Cádiz tiene ya una dimensión que ya escapa incluso a Cádiz, ¿no? Porque, bueno, pues tiene mayor... Pero bueno, por poner ejemplos de acontecimientos que son muy importantes para una localidad y que no tienen tanta trascendencia fuera de esa localidad. ¿Me va a decir esta noche la última vez que apagó la televisión o cambió de canal enfadada por lo que estaba viendo? Bueno, lo hago con cierta frecuencia, porque, hombre, un poco por ya el defecto profesional, ¿no?, de ver un poco lo que se emite, y cuando una cosa no me gusta, porque evidentemente la cambio, ¿no?, la apago. Pero la última vez pues fue anoche, sin ir más lejos, pero muchas veces no la cambio tanto porque no me guste lo que esté viendo, sino por la curiosidad de ver qué se está emitiendo. Eso me gusta especialmente hacerlo con los informativos. Me gusta ver las cabeceras, entonces a ver cómo abre uno, cómo abre otro, entonces voy de uno en otro. Y bueno, pero no me ha dicho qué es lo que le hizo cambiar de canal o apagar la televisión. Bueno, porque tampoco quiero hablar de alguna cadena en concreto. Hay algún tipo de programa que a mí no me gusta nada, pero claro, son gustos personales, Deme ¿no? una pista.
¿Qué es lo que no le gusta a la presidenta del Consejo Audiovisual? Por eso le decía que no, que en definitiva lo que a mí me guste o no, muchas veces digo, no, es que no tiene trascendencia, lo que es importante es lo que hace el Consejo, porque no es una cuestión de gusto lo que hace el Consejo lo que vela es por la legalidad, claro, porque se cumplan los objetivos para los que están los medios de comunicación y, como le decía, sobre todo los públicos. Y cuando me preguntan, pero dígame que no le gusta, digo, bueno, pues ¿a quién le importa lo que a mí me gusta? Si yo creo que no tiene mucha trascendencia. A mí sí que me importa, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por saber que... Bueno, dejémoslo en algún programa que hay de tarde, en alguna televisión de ámbito nacional, que no me gusta nada, bueno. pero no más, bueno, no más allá. Pista me ha dado. Usted es profesora en la Universidad de Málaga. Cuando usted pregunta a sus alumnos en la Facultad de Comunicación por qué quiere ser periodista, los alumnos y las alumnas, ¿qué le dicen, Emelina? Ellos normalmente, como toda la gente joven y la gente que está preparándose para un oficio, tiene siempre algunos objetivos que quieren cumplir. Es decir, quien quiere ser periodista porque se ha fijado en algún periodista famoso. Siempre tiene, sí, los referentes son muy importantes, los referentes en todo, lo son en el deporte, lo son en la vida, en la literatura, es decir, los referentes son importantes. Y suelen tener un referente, o quieren el camino porque quieren ser directores de cine, o porque, es decir, suelen tener un referente, pero cuando se le pregunta sobre todo a los que están haciendo de la rama de la comunicación, los que hacen periodismo, porque sabe que en comunicación tenemos 3 ramas, publicidad, comunicación audiovisual y periodismo. Sí. Y sobre todo los que quieren hacer periodismo siempre contestan lo mismo, ¿no? Quieren ser, pues no sé, sus referentes son Iñaki Gabilondo, es decir, quieren parecerse a alguien que ha triunfado, lógicamente. Está muy presente en ellos eso de que la profesión, ser periodista, está unido a la idea de estrella, sí, de prestigio social. Eso lo tienen claro. Totalmente, una mayoría importante. De hecho, no saben sí lo sabe, que para llegar a ser Iñaki Gabilondo hace falta, como una vez lo invitamos al Consejo Audiovisual, hace poco, a dar una conferencia, y decía... me he levantado, no sé cuántos años dijo, pero algo así como 20 o 30 años, me he levantado a las 3 y a las 4 de la mañana. Sí. Es decir, no se crean que esto se consigue con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho rigor, decía, sobre todo, se consigue con rigor, con trabajo, ¿no? Y bueno, después tenemos, afortunadamente, que después de ese trabajo y ese rigor tenemos ese personaje que a mí me parece, en el mundo del periodismo, me parece efectivamente un referente. No, sin duda. Hace poco también tuvimos ocasión de escucharle en Tomares, en un foro en Tomares, y escuchar a Iñaki es de afortunados, porque es una lección. Es una lección, siempre sí. Es una lección. Sí, así fue. Yo no sé, Emelina, ¿alguna vez ha hecho usted televisión o radio? Bueno, sí hice una vez una experiencia de televisión que además me gustó muchísimo porque fue en una televisión local, en Localia, y el director, no sé cómo surgió la idea de hacer un programa hecho solo por mujeres, y bueno, y nos inventamos desde el nombre, que se llamaba Viernesas, lo hacíamos los viernes por la tarde y lo dirigía yo, o sea, y lo dirigía y lo presentaba, y siempre éramos 5 mujeres hablando de temas de... Como una tertulia, sí, de temas de actualidad. Fue una experiencia fantástica. Duró 6 meses, pero fue una experiencia fantástica. Usted lleva casi 5 años al frente del Consejo. Sí, 5 años hace ahora. Y según la ley puede estar otros 5 Efectivamente, 5 más. Puedo estar otros 5 y si el Parlamento me pide que renueve, que siga el Parlamento, los grupos parlamentarios, porque los miembros del Consejo Audiovisual están elegidos por el Parlamento por una mayoría cualificada de 3/5. Entonces no puede ser solo un grupo parlamentario quien te proponga, sino que tiene que haber al menos 2 o 3 que cubran ese 3/5. ¿A usted qué le parecen, hablando de todo esta noche, qué le parecen los toros en televisión? Pues creo que los toros no se debe dar en televisión en horario infantil. Es mi opinión. Pero los toros son por la tarde, Emelina, ¿no? Sí, pero por la tarde es horario infantil y yo, mire que yo soy aficionada, que yo voy a los toros, o sea que no soy una persona que no me gusten los toros. Voy a los toros y me gustan los toros.
Es verdad que últimamente me gustan menos, pues yo creo que cada vez están peor los toros, pero bueno, eso es también... ¿Los toros o los toreros? Los toros. Los toros. Los toros están fatal. Pero creo que no se debe dar los toros en televisión en horario protegido, en horario de especial, y mucho menos en horario de especial protección. Yo no sé si un niño de 3 años que vea este espectáculo, que no deja de ser un espectáculo que tiene mucha agresividad, que tiene que tiene mucha sangre, que matan a un animal, ¿no? Un animal además tan noble y ¿no? y tan fuerte como es un toro. Entonces, creo que no se debe decir que se prohíban los toros, pero no me gusta que se den en horario infantil protegido. De hecho, cuando en otra época de mi vida profesional, que he estado en el Senado de España, tuve que llevar una moción y defendíamos, entonces Televisión Española no emitía en horario infantil y yo lo defendí y me parecía que era una postura correcta, es mi opinión personal. Televisión Española cambió esta norma, la cambió y decidió que sí, y bueno, pues son opiniones o decisiones que se toman, pero como me ha preguntado mi opinión, esa es la mía. Sé que le preocupa, Emelina, el respeto o no de las televisiones hacia los niños. ¿Cómo estamos en Andalucía? En la televisión pública andaluza, el Canal Sur, cumple los objetivos de servicio público, los cumple muy bien, de pluralismo, de protección de los menores, de los programas que se emite. Y no ha habido, últimamente no tenemos ninguna queja, ni nos llegan quejas de la programación. Cosa diferente son los gustos, que hay algunos programas que a alguna gente no le gustan, pero bueno, en el gusto le acabo de dar mi preferencia por una cosa y habrá seguro que gente que nos esté oyendo que no opine lo mismo, ¿no? Pero no, la protección de los menores en la televisión pública se hace, y además yo creo que no solo se debe hacer, sino se debe fomentar, ¿no? La sociedad tiene que proteger el desarrollo de los menores como una obligación, tanto por lo que ven en la televisión o lo que oyen o lo que puedan acceder a través de los nuevos sistemas, es decir, sobre todo Internet, que es tan importante. Desde luego. De esos 3 grandes objetivos que debe tener la televisión, un programa de televisión, siempre se ha dicho formar, informar y entretener. ¿Cuál debe tener más peso? O póngamelos por orden, Emelina. Como en un servicio público la información es prioritaria. Informar. El segundo, entretener, porque aunque la formación sea importante, el servicio público tiene que también tener en cuenta la cantidad, vamos a hablar de Andalucía, la cantidad de las miles de familias, las miles de pequeños pueblos donde la única acceso que tienen a un entretenimiento es la televisión. Entonces yo creo que la televisión, el ofrecer un entretenimiento de calidad, creo que es un servicio público y así lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo. Entretener con calidad es un servicio público. Las grandes producciones que se han hecho por las televisiones públicas en Europa o en España, eso es un servicio público. Las grandes series, las grandes producciones que se han hecho, ¿no? Entonces yo creo que, y después la formar, es decir, porque se puede formar entreteniendo, se puede formar mucho entreteniendo, ¿no? ¿Se puede hacer, Emelina, una televisión de calidad, ese concepto acuñado, televisión de calidad, que sea entretenida, que sea seductora, que genere audiencia? Porque hay quienes piensan televisión de calidad, algo aburrido. No, para nada. Y podemos poner montones de ejemplos. Aquí, en Europa, en Francia, había un programa en Francia, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que era de libros, un programa donde se hablaba de libros, donde se presentaban libros, se hablaba de libros. No consigo acordarme, pero fue un programa mítico, que duró años. Todo el mundo. Duró años y era prime time y era líder de audiencia en prime time. Y aquí un programa que hay en la 2 sobre la ópera tiene muchísima audiencia y la gente que somos aficionados pues estamos pendientes más o menos siempre que podemos para verlo, ¿no?
Y las grandes series, la audiencia que tienen las grandes series, Isabel, Televisión Española, hace poco, sí, ha tenido una gran audiencia. Sí, sí, sí. Evidentemente que se puede hacer una televisión, o sea, que una televisión de calidad, las 24 horas del día, es una televisión que cuesta dinero. Entonces, pues, entretener, hacer un programa de 3 horas con 3 personas debatiendo, y si pueden debatir de manera un poco brusca, pues mejor, de 3, 5 o 7, eso cuesta menos que hacer una serie. Suele pasar, suele pasar. Tienen ustedes en el Consejo una, se llama así, creo, Oficina de Defensa de la Audiencia. ¿De qué nos quejamos los espectadores andaluces ante esta oficina? Hay una queja que se repite, que es la queja de falta de pluralismo de las televisiones, o sea, de falta de imparcialidad. Esa es una queja que se presenta con frecuencia, es decir, cuando entiende alguien que una noticia se ha dado de una manera parcial, o cuando se omite la información. Nos llegan quejas de falta de pluralismo y falta de imparcialidad informativa. Y después también con los temas de los menores. Los temas de los menores también es algo que les preocupa a la sociedad, como no puede ser de otra manera, les preocupa a la sociedad. Y yo creo que estos son los dos elementos. Y después hay otra también con los temas de estereotipos de género. El tema de cómo se trata, de cómo se cosifica el cuerpo de la mujer en la publicidad, también es motivo de queja, ¿no? Normalmente, claro, asociaciones de mujeres que están muy sensibilizadas con este tema, o mujeres, o asociaciones, o mujeres individuales, ¿no?, que denuncian la publicidad sexista, la publicidad de algunos productos, sí, que utilizan estereotipos sexistas. O sea que a usted le preocupa, como mujer y como presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, el trato que damos desde los medios a la violencia de género. Hace un par de semanas se presentó un libro sobre este asunto. Emelina, ¿qué es lo que hacemos mal? ¿Y cómo deberíamos dar la información referente a la violencia de género? Hay una serie de pautas que nosotros además estamos trabajando en ellas, precisamente para hacerlas como más, hacer una especie de decálogo que sea muy fácil de que todos los periodistas puedan hacerlo. Cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer. Pues hablar de la violencia de género en una información como un suceso más. No es un suceso más. No se puede decir, hoy han asesinado, o peor, lo que se hacía hace poco, hoy ha muerto. No, mire usted, no ha muerto, ha sido asesinada, no se ha muerto de un infarto, ¿no? Es decir, no se puede tratar la violencia de género como si fuese un suceso más. Es un suceso que tiene una historia, un por qué sucede. Es explicar el porqué. Yo sé que es difícil en un minuto o en medio minuto contextualizar una información, pero eso es importante. Es decir, no se puede dar como una rutina, como un hecho más. Hay otro tema importantísimo, que es que no se debe acudir a actores cercanos, a vecinos, a gente que pasaba por allí, es decir, actores que no aportan nada a la información. Y tú coges un vecino, pues era buena gente, pues era... Es decir, no son testimonios que tengan ningún valor para la información, y son testimonios que en algún momento pueden hacer daño a la información. Es decir, no acudir a actores cercanos, vecinos, como le digo, familiares. Evidentemente, si le pregunta a un hermano de quien lo ha hecho, pues intentará justificar el acto violento, ¿no? Y hay otros factores con respecto al tema de la violencia de género, que también es importante que los medios de comunicación lo cumplan, que es huir del morbo. Porque no es algo morboso, es algo que la sociedad no puede tolerar, es algo que la sociedad debe en su conjunto rechazar de una manera rotunda, y deben poner entre todos, porque el sufrimiento que causa, el dolor que causa a los hijos cuando oye o lees que hasta los hijos estaban delante, o que se quedan sin Recientemente hemos analizado un caso de un señor, por decir, que mata a su mujer y luego se suicida delante de su hijo de 4 años. Es decir, ¿qué dolor causa eso y qué tragedia es eso para una sociedad, que eso pasa? Y estamos a
a 14, ¿a qué día estamos hoy? 14. Estamos a 14 y tenemos más de 11 asesinatos en lo que va de año. Es decir, es una tragedia, usted lo ha definido. Entonces, los medios que son tan importantes los medios de comunicación, porque los medios de comunicación han sido los que han conseguido que la sociedad se sensibilice a este tema, que no es un problema de las mujeres, que es un problema de la sociedad, que es un problema de todos. Y han sido los medios de comunicación. Por eso siempre hago el mismo llamamiento a los medios en que sean muy escrupulosos, que tengan mucha sensibilidad a la hora de hablar de este tema. Y muy importante el papel que hace, al que yo se lo agradezco además como responsable del Consejo, como mujer y como parte de esta sociedad, porque le digo, es que creo que una sociedad no es sana si tiene esa lacra en su seno, ¿no? De que a la gente le pueda no importar que asesinen a un número tan importante de mujeres. El año pasado el número era también escalofriante, ¿no? Bueno, le voy a pedir que me haga llegar esa publicación, ese sí, libro. Sí, con mucho gusto. Me parece muy interesante y además, insisto, se lo voy a agradecer. Ya para terminar, usted nació en Almería, los dos somos de Almería, pero usted está muy vinculada a Málaga, lleva muchísimos años viviendo en Málaga, profesora de la Universidad de Málaga. ¿Cuánto hay de verdad y de leyenda? Ahora parece que nos hemos cogido de la mano. Fíjese, con un alcalde del Partido Popular en Málaga y con un alcalde del Partido Socialista en Sevilla. Pero ¿cuánto hay de verdad o de leyenda en esa mala relación y esa desconfianza que ha habido tradicionalmente entre Málaga y Sevilla? Pues yo creo que es una situación provocada por interés. Es decir, no solo hay la relación ahora mismo entre estos dos alcaldes que ha mencionado, sino que ya las dos universidades firmaron un acuerdo de colaboración y los dos rectores de las dos universidades. No solo no tiene por qué haberlo, vaya, yo desde luego no tengo el más mínimo problema ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Pero creo que es una cosa un poco impostada, ¿no? Es más fácil decir o argumentar que la culpa la tiene otro, o la culpa la tiene que se lo lleva, que todo para una ciudad y no para otra. Yo creo que es un recurso excesivamente fácil y sin el más mínimo interés. Poca base, ¿no? Y sin el más mínimo interés. Yo creo que fomentar además esos sentimientos es que no solo no tienen un sentido, sino que lo único que empobrece a la sociedad. Yo estoy muy orgullosa de haber nacido en Almería, de vivir en Málaga, de trabajar en Sevilla. Cuando voy a Cádiz me encantaría. Estoy muy orgullosa de eso y yo creo que la inmensa mayoría de los andaluces lo sentimos. Estoy de acuerdo. Ha sido muy agradable para mí muy agradable. Último café del lunes. Melina, yo creo que también vamos a estar de acuerdo, la televisión ha de ser como la vida, plural y abierta. Plural y abierta. Hay una frase suya que me gusta mucho, con la que estoy absolutamente de acuerdo: la divergencia es sana y positiva. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme y estoy a su disposición. Mándeme el libro, que me encantará. Sí, no se preocupe, seguro que se lo mando, mañana mismo. Siempre es tiempo de aprender. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, tomamos juntos el último café.